Muy bien, teorema de Papos-Goulding, geometría, cuarto año de secundaria, profesor Néstor Esteban Matías Benavides, o sea yo. Muy bien, ¿qué dice el teorema de Papos-Goulding? Dice que si yo tengo una línea que puede ser curva, que puede ser segmentada, como la que están viendo ustedes acá, yo la puedo hacer rotar. Imagínense que esa es la línea, ¿no? Yo la puedo hacer rotar. Y al hacerla rotar puede ser una vuelta, dos vueltas. Bueno, si la hago rotar una vuelta, voy a formar una superficie. Entonces, ¿cómo se calcularía el área de esa superficie? Por ejemplo, esa línea de acá giró toda una vuelta, miren, giró toda una vuelta y me dio como una especie así de adorno de Navidad, ¿no? Entonces, el área de toda esa superficie, ¿cómo se calcula? El ángulo de giro, pero si es una vuelta completa, el ángulo sería 2pi. Entonces, si da una vuelta completa, el área será 2pi por la distancia. SD es quizás el dato más importante de todos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque quiero que observen ustedes lo siguiente. Esta línea de acá tiene un centroide. ¿Y qué es un centroide? Es el centro de gravedad que tiene esa línea. Si esa línea es curva, su centro de gravedad, bueno, esa línea es segmentada como la que están viendo ustedes, su centro de gravedad se va a encontrar fuera de ella. Entonces, la distancia del centroide hacia la recta de eje, ¿sí?, hacia el eje de giro, se va a llamar D. La distancia D sería justamente el centroide hacia el eje de giro. Y L, ¿qué vendría a ser? La longitud de la línea. La longitud de la línea que tenemos. Tenemos casos especiales. Si yo quiero calcular la distancia para una semicircunferencia, o sea, para la curvita de color naranja oscuro que están viendo ustedes, el centro de gravedad se va a encontrar acá. ¿Y cómo se calcula esa distancia del centro de gravedad hacia el eje de giro? 2 veces el radio dividido entre pi. Así es como se calcula. En el caso de un cuarto de circunferencia también podemos calcular la distancia, ¿no?, hacia el eje de giro. ¿Y cuál será? Bueno, la distancia será 2 veces el radio sobre pi. Igual que esto. Pero tenemos que ver diferentes tipos de casos, ¿no? Si un cuarto de circunferencia es la que está participando. Ahora, y si es que esos dos son iguales, para poder hallar esta distancia, si la recta estuviera por acá, tenemos que hacer Pitágoras. Muy bien, eso funciona para áreas. Si yo quiero hallar la superficie generada por una línea, como esa línea, imagínense, la hago girar y voy a formar imaginariamente una superficie. Esa superficie se puede calcular su área como 2pi por la distancia al centroide multiplicado por L, que es la longitud de toda esa línea. Ahora, ¿también puedo calcular volúmenes? Sí. ¿Y cómo? Si yo tengo un área. A ver, imagínense esto de acá, que es como una especie de rectangulito, ¿no? Si esa área de acá yo le empiezo a girar toda una vuelta, me va a dar una superficie. Perdón, un volumen. Como el de acá, ¿no? Miren, esta área de aquí, como se dan cuenta ustedes, a ver, miremos. Esta área de acá, al ser girada me va a resultar un volumen como esto de acá. Ese volumen tiene una fórmula. ¿Cómo se calcula ese volumen? El ángulo por la distancia, o sea, la distancia del centroide hacia el eje de giro, por el área de esa figurita que estoy haciendo girar. Ahora, si da una vuelta también tiene una fórmula. Ahí no la han puesto, pero acá la vamos a poner. Si yo quiero calcular el área, bueno, en una vuelta, si yo tengo una vuelta, el volumen será 2pi por la distancia por el área de esa región.
Muy bien, centro de gravedad de un semicírculo. Ojo, una cosa es circunferencia, semicircunferencia, y otra cosa es semicírculo, porque ya estamos hablando de una superficie. El centro de gravedad será 4 veces el radio dividido entre 3pi. Eso cuando tenemos círculo, cuando tenemos superficie. Acá tenemos solamente línea. Y acá es lo mismo, de la misma forma, ¿no? De la misma forma. Muy bien, acá tenemos las características del teorema de Papos-Goulding, que parece difícil. Hay casos complicados de Goulding, claro que los hay. O sea, hay áreas que son muy pesadas de calcular, pero hay otras que son más fáciles. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es justamente ver cómo poder calcular eso. Vamos a ver directamente los ejercicios. Ya está. Entonces yo tengo que saber, va a dar una vuelta posiblemente, tengo que saber la longitud de la línea que yo quiero o de la superficie, la distancia del centroide, y ya está, con eso es suficiente. Vamos a ver. Acá tenemos ejercicios. Muy bien, dice, de la figura calcula el área de la superficie generada. Ah, ya. Y me dicen lo siguiente, me dicen que AB es el segmento que va a girar, ¿no? 360 grados en torno al eje L. L vendría a ser el eje de giro. Y va a dar 360 grados. O sea, si quiero calcular el área, que le llaman S, ¿no? En este caso, el área le llaman S, va a ser igual a ¿cuánto? A 2pi por la distancia centroide multiplicado por la longitud L. Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos que ver exactamente qué datos tenemos para eso. Muy bien. La distancia. Muy bien. ¿Cuál es la distancia del segmento AB hacia la recta? Ahí está. 5 centímetros. 5. Muy bien. La longitud del segmento, ¿cuánto es? 12. Muy bien. Entonces, ya teniendo la información, decimos, por el teorema de Papos-Goulding, reemplazamos nada más. S es igual 2pi por la distancia, que es 5, multiplicada por la longitud, que es 12. ¿Cuánto me saldría toda esa multiplicación? 120 pi. 120 pi, y como está en centímetros, voy a colocar centímetros cuadrados. Y ya está. Calculamos un problema sencillo porque te dan la longitud del segmento, te dan la distancia del centroide, todo te lo dan. Todo. Entonces ya con eso estamos happy, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? Ninguna, profe. Acuérdate que esa forma funciona para una vuelta. Vamos a ver qué pasaría si fuera menos de una vuelta o más de una vuelta. Tenemos el siguiente. Y acá donde la gente se va a confundir. Te dan una distancia y dices, ya, profe, ya está. No, ya está, no. Ya está, no. Tenemos que ver primero. Calcule el área de la superficie generada por el rectángulo ABCD al girar 120 grados en torno a la recta L. Ya, el eje de giro es la recta L, obviamente. Y me está faltando el área.
Me está faltando el área. Quiero saber cuánto vale esa área. Para eso usamos nuestros grandes conocimientos de geometría plana. ¿Cómo se calcula el área de ese rectángulo? ¿Cómo calculo el área del rectángulo que está ahí, de color morado? ¿Así por altura? ¿Cuál es la base? 6, 6 por la altura, ¿cuánto es? 4, 6 por 4, 4. 24. O sea que el área ya es 24. Qué bueno, profesor. O sea, ya tenemos el área, ¿no? Ya tenemos el área. Pero vamos a ver qué más. Pero antes de eso vamos a ver la fórmula. Pues me están pidiendo el volumen, ¿no? Ah, ya. El área de la superficie generada por el rectángulo. ¿El área o el volumen? Debería ser el volumen, ¿ah? Porque acá te dan un área. El área de la superficie generada por el rectángulo. O sea, el área lateral en otras palabras. Quizá. Pero bueno, yo creo que acá debería ser la pregunta, calcula el volumen. Aquí cambia la cosa. Quiere decir que esto va a girar y va a formar como una especie de cilindro, ¿no? Un cilindro metido en otro cilindro. Un cilindro chiquitito por acá y un cilindro grande por acá. Entonces me están pidiendo el volumen, el área, ¿no? Ni siquiera el volumen. Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues acá sí el problema se va a complicar un poco más. Si te hubieran pedido el volumen, hubiera sido un poquito más fácil. Pero te están pidiendo el área. Entonces vamos a ver lo que me va a generar. Al girar esto de acá 120 grados, voy a generar solamente una parte del cilindro. ¿Sí? Una parte del cilindro. O sea, más o menos algo así. Ahorita lo voy a dibujar. Ahorita lo voy a dibujar. Si yo lo hago girar, más o menos será así. Ojo, este problema sí lo han sacado de la galera. Un poco más abajo. No, vamos a hacerlo mejor así. Como que se pueda ver. Acá una línea recta, si no voy a estar confundiéndome con el ángulo. O sea, algo así. Y acá no sería, acá sería una curva. Algo así como esto. Algo así como esto. ¿No? Si vemos acá sus dimensiones, aquí más o menos se va a reflejar así. Por aquí. Por acá también tendría que haber un ladito, ¿no? Vamos a ponerlo, vamos a dibujarlo bien, porque eso de dibujarlo es un poquito más pesado que observarlo. A ver.
Ya más o menos así. Vamos a borrar. Y en todo ese problema de Popo Juldín, todo lo que nos hizo hacer. Todo este sólido de acá. Ya está. Que va a formar 120 grados. Porque ni siquiera dice de que va a dar la vuelta, sino que va a formar 120 grados. Eso es lo más pesado de todo. Ya más o menos un sólido de esta forma. Más o menos. Entonces, vamos a ver cuáles son las bases. A ver, acá la base es 6 y aquí es 4. Bueno, va a ser todavía más achatado todavía. Va a ser un poco más achatado. O acá lo achatamos, a ver, lo achatamos por aquí. Sí, por aquí lo vamos a achatar. Si hubieran pedido volumen, el ejercicio hubiera salido hace rato ya. Pero no te piden volumen, lástima. Ya está. Más o menos el sólido va a tener esta forma de acá. Más o menos viendo las dimensiones que sean casi congruentes. Ya está. Acá tenemos el rectángulo 6, acá 4, aquí también es 4, acá también es 4, acá también es 6. Y el ángulo que va a girar va a ser de ¿cuánto? De 120 grados. 120 grados. Y me están pidiendo el área de la superficie generada. O sea, me están pidiendo el área de todo esto. Y como ese es un cilindro, ¿sí? Y como este es un cilindro, si yo lo completaría sería como un cilindro, lo que se va a formar, ¿no? Como un cilindro que se va a formar, tengo que hallar el área del cilindro primero, y de ahí veo qué pasa con los ángulos, ¿sí? Miren, todo lo que el problema nos causó solamente porque me piden área, porque si me hubieran pedido el volumen, ya hace rato hubiera salido, usaban Papa Juldín y punto. Vamos a colocar acá sólido generado. Sólido generado, que es este de aquí, ese sólido generado. Muy bien, acá es 6, aquí es 6. Y hasta eso va a girar así, ¿no? Va a girar así como una especie de pedazo de torta. ¿Cómo se calcula? Entonces, el área de la superficie, aquí sí cambia todo. El área de la superficie sería ¿cuánto? El área total del cilindro multiplicado, como no da la vuelta, tengo que dividirlo entre ¿cuánto? Ya. Como no va a dar la vuelta, yo tengo que dividirlo entre ¿cuánto? Entre lo que aparezca acá. Muy bien, tengo los lados, ¿sí? Tengo este lado, tengo el otro lado generado, y lo multiplico por su ángulo. ¿El ángulo sería cuánto? 120 entre 360. Y eso es lo que voy a calcular. Eso es lo que voy a calcular. ¿Sí? Eso es lo que voy a calcular. Entonces, para eso me tengo que recordar yo cómo se calcula el volumen de un cilindro. Perdón, el área total de un cilindro. Vamos a recordarlo cómo se calcula. A ver, ponemos acá letra A. El área total de un cilindro, ¿cómo se calcula? Era igual a ¿cuánto? Pi por radio multiplicado por la generatriz más el radio. ¿Se acuerdan ustedes? Eso lo habíamos visto también en lo que era la geometría plana, perdón, la geometría de cilindro y cono. ¿Cómo se calcula eso entonces? Sería pi por el radio. El radio claramente acá va a ser 6, ¿no? Este 6 funciona como radio. La generatriz es la altura. ¿Sería cuánto? 6 o 4 más 6, vamos a poner. 4 más 6. Ya está. Muy bien. ¿Cuánto saldría todo esto? A ver, 4 más 6, ¿cuánto es? 10. 10, correcto.
Ah, cierto, aquí es 2 pi por radio, un ratito, 1, 2. Acá es 2, ya que me acabo de acordar en la fórmula. Aquí en la fórmula es con 2, porque es el perímetro. Ujú. Vamos a ponerlo bien. Sí, 2. Aquí es con 2. Acordándome bien de la fórmula, eso sería con 2. Claro, porque acá es 2 veces eso. Muy bien, acá sería 10 por 6, 60. Por 2, ¿cuánto es? Por 2, ¿cuánto es? 4 más 6, 10. 10 por 6, 60. Por 2, ¿cuánto es? 120 pi. 120. Ya, ese vendría a ser el área total del cilindro. Pero yo, como no quiero todo, porque solamente yo voy a querer para un ángulo de 120 grados, tengo que multiplicar por ese factor. Entonces vamos a multiplicar por ese factor. La parte B, usando la fórmula, tendríamos que el área vendría a ser igual a ¿cuánto? A ver, 120 pi que me salió hace un momento, multiplicado por ¿cuánto? Por 120 grados entre 360 grados. Muy bien. 120 pi. Y ahora sí simplificamos. 0 con 0 se van. Doceava 1. Doceava de 36, ¿cuánto es? Doceava de 36, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? 3. Finalmente, simplificamos. Tercia 1. Tercia de 120, ¿cuánto es? 40. Finalmente, el área de la superficie que me están pidiendo en el problema, ¿cuánto es? 40 pi. Ya está, 40 pi. ¿Se dieron cuenta? Entonces, miren, voy a recapitular porque yo sé que ese problema prácticamente nos cambió todo, porque no se puede usar papas Goulding porque te están pidiendo otra cosa. Si te pidieran volumen, usamos papas Goulding y sale rápido. Pero acá te están pidiendo el área del sólido generado. Y si quiero hallar el área, tengo que hallar el área total de ese sólido generado. ¿Y qué hago yo? Como me está diciendo que va a girar 120 grados, voy a simular de que ese rectángulo se va a mover y me va a formar con una especie de pedazo de torta, ¿no? Entonces, acá tengo sus dimensiones, 4 de altura, 6 de base, muy bien. El ángulo es 120. ¿Cómo calcularía esa área total? Tengo que hallar el área total del cilindro y lo voy a multiplicar por los 120 grados entre 360. ¿Por qué? Porque no va a ser todo el cilindro, solamente 120 grados del cilindro. Por eso que tengo que hacer eso. Entonces, hallamos el área del cilindro. ¿Cuánto es? El área total del cilindro. 2 pi por radio multiplicado por la generatriz más el radio. El radio vale 6, ¿correcto? La generatriz es la altura, que es 4, más 6, que es el radio. Operamos eso y me sale 120. En la segunda parte, como ya tenemos que el área total es 120, multiplicamos por 120 entre 360. Al simplificar, ¿cuánto me salió el área? 40 pi. ¿Ya vieron? Entonces papas Goulding no se usó acá. Solamente se dividió para el giro, pero para nada más, porque todo lo demás lo hemos hecho por geometría del espacio. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre la solución? ¿Alguna pregunta? No, claro. Ya, un poquito pesado el problema porque te pedían otra cosa. Vamos a ver si el siguiente sí está bien definido, ojalá, para que sea más rápido. Muy bien, vamos al número 3.
Muy bien, muy parecido al otro. Me están diciendo, calcula el área de la superficie generada al girar alrededor de la recta n. ¿Correcto? Al girar alrededor de la recta n. Entonces, lo que va a girar, ¿qué vendría a ser? Todo el círculo. O sea, va a dar una vuelta, así, ¿sí? 360 grados. O sea, se va a formar como una especie de, ¿cómo le podemos decir? Como una especie de gusano, ¿no? O sea, a veces esos gusanos así que se enroscan, y ahí es igualito, ¿no? Acá está el círculo, así, va a girar, y se va a formar como una especie de gusano enroscado. Algo así se va a formar. Y me están pidiendo el área para eso. Muy bien. En este caso, por no estar tan separado, es un poco más fácil a comparación del otro. ¿Por qué? Porque me están diciendo de la circunferencia. Entonces, la circunferencia está delimitada por la línea morada. Entonces yo puedo hallar su longitud de la circunferencia. Veamos, acá sí podemos usar Pappa-Goulding. Otra vez me están pidiendo el sólido por la superficie, que es igual. Y como da la vuelta, es 2pi por ¿cuánto? Por la distancia al centroide por la longitud. Muy bien. Entonces vamos a identificar cada uno de ellos. Acá sí se puede usar Pappa-Goulding, a diferencia del otro porque hay una separación. Ahí sí me complicó más la vida. Entonces, vamos a ver. En el primer caso, vamos a ver los datos. ¿Cuál es la distancia del centroide a la recta? ¿Cuál sería el centro de gravedad de una circunferencia? ¿Quién me dice? Por lógica. ¿Cuál es el centro de gravedad de una circunferencia? Por lógica. ¿Cuál es el centro de gravedad de una circunferencia? Por lógica, ¿cuál sería? El centro. El centro de una circunferencia es el centro de gravedad de la circunferencia. O sea, cuando tú estudias física, te enseñan centro de gravedad y todo eso, y te dan una circunferencia, automáticamente tú dices, el centro de gravedad de una circunferencia es el centro de la circunferencia. Entonces, la distancia que existe del centro de la circunferencia hacia la recta, ¿cuánto es? Si acá es radio 4, ¿cuánto es acá? 4. 4. Muy bien. Entonces, la distancia de vendría a ser justamente 4. Ah, en otras palabras, el radio, claro. La distancia es 4. La longitud de la circunferencia. ¿Cómo se calcula la longitud de la circunferencia? 2pi por radio. ¿Cuánto vale el radio? ¿Cuánto vale el radio? 4. 4. Entonces vamos a multiplicar. 2 por 4, ¿cuánto es? 8pi. Ya tengo, mira, tengo la distancia, tengo la longitud, ya tengo todo, ¿no? En este caso, la superficie es 2pi por la distancia por la longitud. Solamente reemplazamos 2pi. ¿Cuánto es la distancia del centroide a la recta? Es 4. ¿La longitud cuánto es? 8pi. ¿Cuánto me saldría esto? 2 por 4 por 8. ¿Cuánto es? 64 pi. 64. Pi por pi. Pi cuadrado. Pi cuadrado. Ya está. La superficie será 64 pi cuadrado. ¿No te dan unidades? No. Entonces ya está. Y esa es la respuesta al ejercicio. ¿Por qué? Porque la circunferencia es más trabajable. No está separada. Si estuviera separada, la cosa cambiaría un poco.
porque ya sería como un picarón. Imagínate que esa circunferencia estuviera separada. Se mueve así, sería como una especie de flotador, ¿me entiendes? Y ese flotador tiene un nombre. ¿Y saben cómo se llama el flotador? Se llama toroide. Bueno, para los que van a estudiar ingeniería, ya eso lo van a ver hasta el hartazgo, como se dice. Oye, ¿alguna pregunta sobre la solución? No. Muy bien. No. Muy listo. Vamos a ver. Número 4, como dicen Animal Planet. Número 4. No sé, en 5 minutos hacemos el problema. Ojalá. ¿Qué, profesor? Eso de acá es humano. Le dicen, la distancia del centroide de la semicircunferencia de la recta L. Ah, pero eso sí nos han enseñado. Claro, acá está justamente en las formulitas de color verdecito o color naranjita. Mira, ¿ve? Si yo quiero hallar la distancia que hay del centroide hacia la recta, ¿qué hacemos? La distancia es 2 veces radio sobre pi. Ah, bueno, estamos ganados. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde está mi lapicero? Acá está. Entonces, por la fórmula que hemos visto, ¿cuál es la fórmula que hemos visto? Esta formulita de acá. La distancia es 2 veces radio sobre pi, y eso es lo que vamos a calcular. Ponemos, la distancia es 2 veces el radio sobre pi, pero ya sabemos cuánto es el radio. ¿Cuánto vale el radio? 5. Entonces, ya se acabó el problema, ¿no? 2 por 5 sobre pi. ¿Cuánto es 2 por 5? 10. Ya. 10 piavos, ¿no? 10 piavos. La distancia será, entonces, 10 piavos, o sea, 10 sobre pi. Y ya está. Number 4 terminada. Y la pregunta número 2 sigue siendo más difícil que la número 4. Profe, de acá esto es humano. Vamos a ver el siguiente. La pregunta está bonita, ¿eh? El número 5. Me dice, ay, el área, están enamorados del área. Pura área nomás piden. Me dice, calcula el área de la superficie generada al girar una vuelta, la línea A o B, ¿ya? Sobre la recta. Muy bien. Profe, ¿y qué haríamos para poder calcular eso? Y esa es la gran pregunta, pues. ¿Cómo hallamos el centroide? Ahí está el dilema. ¿Cómo hallamos el centroide? Si hallamos el centroide, hallamos la distancia, la longitud ya está y se acabó. Pero falta el centroide. Para eso, yo tengo que tener mis grandes estudios de geometría. Como yo sé que el centro de gravedad de un triángulo es el baricentro, me tengo que acordar también que el baricentro se divide en dos partes no iguales, proporcionales, K y 2K. Miren, profe, ¿tengo que saber todo eso? Sí, tiene que saber todo eso. Sí, tiene que saberlo. Entonces, vamos a ver la distancia posible acá. Por ahí se va, muy bien. Ahí está. Esa es la distancia, no, la distancia acá está bien, pero me falta acá el centroide. Tengo que hallar. El centroide es el baricentro. ¿Sí? Es el baricentro. Tengan cuidado porque se pueden ir en el examen, ¿ah? ¿Cuál es el centro de gravedad de un triángulo? El baricentro. ¿Sí? El baricentro. Entonces, ponemos acá K y 2K. Cuando trazamos el baricentro, el centro de gravedad será K y 2K. O sea, ¿qué quiere decir? Que 3K vendría a ser una de estas de aquí.
¿Mm? ¿Y cómo se calcula en este caso, profe? Ya, ustedes tienen que acordarse. Tienen que acordarse de cómo calcular la altura de un triángulo con respecto a sus catetos. Entonces, para la próxima clase, obviamente que este problema lo vamos a hacer y también hacemos lo otro. 3K vendría a ser igual a ¿cuánto? Ustedes me van a averiguar o van a confirmarme que esto vale 6 y que con esto K vale 2. ¿Y cómo lo van a hacer? Acá es 45 y aquí también es 45 grados. Entonces, construyen su triángulo rectángulo notable y van a obtener que K vale 2, porque 3K es igual a 6, K vale 2. Y la distancia del centroide, vamos a poner acá, la distancia del centroide hacia el eje sería justamente K. Entonces la distancia valdría 2. Ya está. Muy bien. La próxima clase lo continuamos haciendo ese problema. El tiempo nos ha vencido. Igual la próxima clase hacemos el último tema del año con las despedidas nostálgicas del curso de trigonometría, ¿no? Listo, muchachos. Nos vemos dentro... Bueno, la próxima semana ya. ¡Wow!